Como les decía, dentro de los colectores solares, nosotros hasta el momento hemos visto los colectores de placa plana que se llaman aplicaciones de baja temperatura, porque las temperaturas con las que se trabaja, a las que llega el fluido, ya sea aire o agua, son temperaturas por debajo de los, digamos, 150 grados, 120 grados, ¿sí? Pero hay otras aplicaciones que necesitan de temperaturas más altas, hablamos 200 grados, 250, 300 o 400 grados, que ya la tecnología de colector plano no alcanza para captar la cantidad de energía que se necesita para alcanzar esas temperaturas. Entonces, en esos casos, lo que necesitamos es concentrar la radiación solar. Y para eso, lo que vamos a tener que hacer es cambiar de una superficie plana a una superficie con otra geometría. Y esto es lo que nosotros llamamos los colectores concentradores de energía solar, ¿sí? Son aplicaciones para temperaturas medias y para temperaturas altas, ¿sí? Toda esta tecnología de concentración está basada en una propiedad geométrica que tienen las parábolas. Aquí a la izquierda tenemos dibujada una parábola, ¿sí? La letra F es el foco de la parábola y la letra E y la línea naranja lo que me está mostrando es lo que se llama el eje de la parábola, ¿sí? Que es una línea que pasa por el foco. Fíjense que es una línea de simetría porque la parábola es simétrica respecto de este eje E, ¿sí? Si esta parábola está recubierta por una superficie reflectante y un rayo del sol, un haz directo del sol, viene con una dirección que es paralela a ese eje E, ¿sí? Por ejemplo, en este caso está dibujada con una flecha, con una línea azul, y la dirección R, ¿sí? Entonces, cuando se refleje en la superficie de esta parábola, el rayo reflejado va a pasar siempre por el punto F, por el punto focal F, ¿sí? Esto es una característica que la tienen las parábolas y es lo que nosotros aprovechamos para concentrar la energía solar. Entonces, imagínense este rayo de sol en la línea azul que pasa por el foco F, todos los rayos paralelos a este rayo de sol o a este eje E, cualquiera sea su posición dentro de la parábola, siempre se va a reflejar hacia el foco F, ¿sí? De cualquier lado que llegue, ya sea que llegue del lado de la derecha del eje E o del lado de la izquierda del eje E, como está dibujado ahí en la figura. Entonces hay varios rayos dibujados en un rosa clarito, todos esos rayos terminan pasando por el foco F, ¿sí? En realidad esto que yo les estoy hablando es una idealización. ¿Por qué es una idealización? Porque en la práctica es muy difícil conseguir una parábola tan perfecta de forma tal que todos los rayos pasen por el punto F. Siempre hay alguna pequeña desviación que hace que este punto F no sea un punto, sino que sea una zona dentro de lo que es esta parábola. Eso por un lado. Y por otro lado tenemos la cuestión de que el Sol tampoco es digamos, si bien nosotros suponemos que todos los rayos del Sol nos llegan de forma paralela, en realidad el Sol tiene un diámetro, el disco solar tiene un diámetro que hace que no todo venga paralelo, sino que tenga un poquitito de diferencia, digamos. Entonces ese disco solar cuando se refleja sobre nuestra parábola, el disco solar no forma un punto, ¿sí? Sino que forma un área alrededor de ese punto F, y entonces esas son las dos razones por las cuales no todo se concentra en un punto, sino se concentra en un área alrededor del punto F, ¿sí? Entonces, esta característica de la parábola lo que nos permite es concentrar toda el área esta que estamos hablando de la parábola en un área mucho más pequeña alrededor de F, ¿sí? Entonces, si yo pongo un objeto en el punto focal de este cilindro, ese objeto va a estar recibiendo los rayos solares provenientes de toda el área de la parábola. Entonces va a estar concentrando la radiación solar.
lo que se consiguen son mayores temperaturas, ¿sí? Porque la cantidad de radiación solar es mayor, un área menor de pérdida con respecto a un colector plano, porque ahora lo que pierde, digamos, es el objeto que yo ponga alrededor del punto focal, ¿sí? Y este dispositivo es lo que se llama un dispositivo óptico de concentración solar. Entonces, a continuación vamos a ver cómo podemos aprovechar esta geometría para armar distintos tipos de colectores concentradores. Antes de ver los tipos, vamos a definir un parámetro que es muy importante que se llama la razón de concentración. La razón de concentración es un número que me mide cuánto estoy concentrando respecto del área de absorción. O sea, es un cociente entre el área que tiene la parábola o el colector parabólico, el área que está recibiendo radiación, respecto del área que está absorbiendo esa radiación, que como ya hemos visto en el punto focal es mucho menor al área de ese colector, ¿sí? Entonces, la razón de concentración son valores que van entre 1, digamos, hay algunos que son un poquito menores a 1, pero son colectores que no nos están interesando en estos momentos. Nosotros partimos de un colector con razón de concentración 1, que es el colector de placa plana, ¿sí? En donde el absorbedor siempre tiene la misma área que el área de colección, a valores mucho mayores a 1, estamos hablando de 20, 30, 100, 500, 1000, 10.000, 30.000, ¿sí? Por decirles algunos valores, que son los que me van a definir cuánto estoy concentrando de esa radiación solar. Entonces, en base a la razón de concentración, podemos definir los colectores según un rango de temperaturas bajas, medias o altas, ¿sí? Los valores que están por encima de 10.000 o 20.000 son los que nosotros llamamos los hornos solares y son aplicaciones de temperaturas muy altas en donde inclusive llegamos, por ejemplo, a fundir metales, ¿sí? Entonces, para cualquier colector podemos definir esta razón de concentración. ¿Cómo se clasifican los colectores? Hemos dicho que todo está basado en la parábola. Entonces, si yo tengo una parábola y la extiendo a esa parábola, digamos, siguiendo una línea recta, es lo que llamamos los colectores parabólicos cilíndricos, que sería el primer tipo que tenemos acá en la parte izquierda, en donde si ustedes se fijan, estos son tramos de una misma parábola, ¿sí? Que se replica a lo largo de un eje. Se llaman también colectores 2D porque tienen dos dimensiones. Una dimensión es la que está en el eje de la parábola y la otra en el sentido, digamos, perpendicular a lo que sería el plano de esta imagen, ¿sí? Estos colectores alcanzan temperaturas en el punto focal de alrededor de 200 a 300 grados. Si ustedes se fijan, aquí hay una línea que es donde está el absorbedor, que va justo uniendo los focos de todas estas parábolas que tenemos acá. Por esta línea circularía, acá no está todavía montado, pero circularía el fluido que yo quiero calentar, ¿sí? Ese fluido ya normalmente no es aire, se suele utilizar agua que pasa inmediatamente a vapor por las altas temperaturas. Fíjense que 200 a 300 grados significa que lo que circula por aquí ya prácticamente es vapor de agua, pero también se utilizan otros fluidos que son capaces, digamos, de absorber estas altas temperaturas, como son aceites o sales fundidas, ¿sí? Normalmente, ya vamos a ver las aplicaciones, se suele utilizar agua en forma de vapor o aceites. Después tenemos otro tipo de colectores concentradores que ya es a esa parábola que yo tengo, imagínense que es como hacerla girar sobre su eje E, ese eje E que habíamos visto, la hacemos girar a la parábola y entonces lo que se obtiene es un paraboloide de revolución, ¿sí? Que ya tiene 3 dimensiones, ¿sí? Como por ejemplo, este paraboloide de revolución que tenemos aquí en la imagen, que está hecho para funcionar como cocina solar. Aquí en el centro, en lo que sería el foco del paraboloide, se pone la olla con la que yo quiera trabajar, ¿sí?
Con esta tecnología, digamos, de paraboloide de revolución, de acuerdo al área que yo ponga aquí de colección, voy a tener temperaturas más altas que en el caso de la izquierda. Sí se pueden alcanzar temperaturas superiores a los 3000 grados. Obviamente no para este caso de la figura, que es una aplicación de cocina solar, sino, ya vamos a ver más adelante, para áreas muchísimo más grandes que esto que está acá, puesto aquí, ¿sí? Pero estos se llaman paraboloides de revolución. Fíjense una cosa interesante aquí, y es que en esta cocina solar la superficie no es una superficie continua, sino que está formada como por una especie de gajitos, ¿sí? De una placa de planchas de acero inoxidable que dan forma a ese paraboloide. O sea, no es un paraboloide perfecto, sino que está hecho de forma tal que su forma sea muy parecida a lo de un paraboloide. Nos damos cuenta, fíjense acá en el reflejo de esta línea que tenemos acá que soporta la ollita. Si ustedes se fijan, el reflejo se ve cortado acá porque estamos mostrando, digamos, cómo sería el reflejo también de un rayo de sol. O sea, no va a ser un reflejo que va a ir todo a un solo punto focal, sino que va a ir a una zona, por todas estas imperfecciones que estamos mencionando. Entonces, de acuerdo a eso, al tipo de, si es parabólico cilíndrico 2D o paraboloide de revolución 3D, vamos a tener distintos tipos de tecnologías para los concentradores. Dentro de los que son los cilíndricos, tenemos dos tipos especiales de parábola. Acá en la parte inferior yo dibujé, digamos, cómo es la superficie colectora, es digamos, una parábola extendida sobre un eje, y tenemos dos tipos principales de tecnologías. Una se llama los colectores PTC o de parábola, ¿sí? En donde directamente se pone una superficie reflectante con forma de parábola, que es la que está aquí a la izquierda, ¿sí? Y es la que hemos visto en la imagen, en donde el foco está en esta línea, por aquí circula el fluido, y otra tecnología que se basa en esta es la tecnología de Fresnel lineal, ¿sí? Que lo que hace ya es utilizar muchos espejos, cada uno con una pendiente distinta de acuerdo a cómo llega el rayo de sol, ¿sí? Y direccionar esos espejos que no son planos, sino que están levemente curvados, ¿sí? Entonces reflejan los rayos del sol a un absorbedor que está bastante más arriba de los espejos. Estamos hablando de varios metros, 4 metros, 3 metros aproximadamente, está este absorbedor respecto de los espejos. En cambio, en este parabólico que tenemos aquí, el absorbedor está en el punto focal de la parábola, que suele estar a algunos centímetros de la superficie reflectora, ¿sí? Son dos tipos de colectores que se basan en el mismo principio de funcionamiento, pero que ya vamos a ver, digamos, cuáles son las diferencias entre uno y otro. Respecto de los paraboloides de revolución, tenemos acá simplemente son los que le llamamos plato paraboloide, ¿sí? Que tienen la forma como de una antena, pero con forma parabólica, ¿sí? No es un casquete esférico, sino que es una antena, una superficie del tipo parabólico, en donde todo se concentra en un punto focal. Y aquí abajo tenemos dibujado cómo sería, digamos, la geometría de un paraboloide de revolución. Entre estos dos tipos de tecnologías hay una que es como una mezcla de las dos, que son las que se utilizan para las torres solares y se llaman tecnología de helióstatos, ¿sí? Es una mezcla de los dos porque está formada por, digamos, estos espejos que están puestos aquí abajo, que son espejos planos, que concentran la radiación o redirigen la radiación hacia un punto en la torre, un punto bastante alto en la torre, que suele tener incluido un paraboloide de revolución en la punta. Entonces es como una mezcla de ambos, ¿sí? Estos son los helióstatos. Entonces, a continuación vamos a pasar a ver algunos ejemplos o algunas formas de estos colectores solares concentradores. Por ejemplo, aquí hay
un paraboloide cilíndrico, que acá por sus dimensiones se ve, y por la cantidad de paraboloides, se ve que esto trabaja con agua, ¿sí? Es un paraboloide pequeño. Acá se ve en azul dibujada el agua fría que entra por un extremo digamos, de este concentrador, y del otro extremo conseguiríamos, es lo que se ve en la imagen de la derecha, conseguiríamos el vapor o el agua caliente o el vapor de agua, si la temperatura es mucho más alta y está dibujado en color rojo, ¿sí? Entonces este es un ejemplo de parabólico cilíndrico. Aquí hay un ejemplo del mismo concepto, pero ya llevado a gran escala, en donde se conectan varias series o varios tramos de estos colectores, ¿sí? Uno tras de otro, ¿sí? Y todos ellos a un gran caño central, o sea que todos van aportando con el vapor a un tubo central que lo que hace es dirigir ese vapor a lo que es la planta de generación ahora de electricidad. Estos campos grandes se utilizan para generar electricidad. Entonces, todo ese vapor generado por el campo solar va a una turbina, mueve a una turbina que genera energía eléctrica, ¿sí? Una característica de los campos de concentración solar como este o como muchos otros que vamos a ver a continuación es que funcionan mientras hay energía solar, o sea, mientras el cielo está despejado y son capaces de redireccionar la energía directa a ese tubo que está en la línea focal, digamos, de los colectores. Entonces, cuando llega la noche, hay dos opciones: o la planta se para, o bien se diseña la planta para tener un sistema de acumulación que me permita, ¿sí?, acumular durante las horas de sol, y que durante las horas en que no hay sol se pueda aprovechar toda esa energía acumulada para seguir generando electricidad, ¿sí? En general, si uno va a conectar esta planta a la red eléctrica, lo que se busca es tener una cierta cantidad de horas de acumulación que me permitan suplir o las noches, o en algunos casos cuando la acumulación es mayor, inclusive algunos días, 2 o 3 días, en que esté nublado y no se pueda concentrar. ¿Por qué? Porque lo que se busca es tratar de que haya una cierta estabilidad en la cantidad de energía que uno está inyectando a la red. No es bueno que las plantas entreguen energía en un momento sí o en un momento no, porque eso hace que se generen inestabilidades en toda la red eléctrica. Entonces, lo que se busca es tratar de estabilizarla, y se la estabiliza incorporando acumulación en la planta. Por supuesto que eso encarece muchísimo más el precio del kilovatio hora y encarece el tema, digamos, de la instalación misma, pero es muy importante que se pueda contar con esta acumulación para hacerla más estable, ¿sí? En el caso del Fresnel lineal, como les decía, ya no es simplemente una superficie parabólica, sino que son conjuntos de espejos, como estos que se ven aquí, que están levemente curvados para que la radiación que llega a cada uno de estos rectángulos pueda ser direccionada hacia el absorbedor que se ve aquí montado sobre estos soportes, ¿sí?, en la parte central de lo que sería esta primera tira de Fresnel, ¿sí? Aquí, como ven, hay varias franjas de espejos, ¿sí? Muchas franjas de espejos, cada cual tiene su propio absorbedor, y al fondo, digamos, de este campo es donde se colecta toda la energía, todo el flujo de vapor que circula por estos conductos, ¿sí? Yo no voy a hablar mucho más de esto, del Fresnel lineal acá, porque vamos a hacer una presentación especial cuando termine con esta presentación de los tipos de colectores, específicamente del tema de Fresnel lineal, ¿sí? Aquí es simplemente para que ustedes vean un campo muy grande que está en España, que se llama Puerto Herrado 2, que trabaja con la tecnología de Fresnel lineal, ¿sí? En los concentradores solares, perdón, es más común que los campos sean de concentradores cilindro parabólicos que de Fresnel, pero esta tecnología de Fresnel está, digamos, teniendo bastante auge últimamente porque es más sencilla de fabricar que los parabólicos. En el caso de los parabólicos necesitamos, digamos, que los espejos sean hechos a medida
con esa forma parabólica. En cambio, en el caso de los Fresnel lineal se puede adaptar los espejos que se venden normalmente, digamos, de uso comercial, se los puede adaptar para la tecnología Fresnel porque la forma de curvar estos espejos es una manera, digamos, bastante más sencilla con un tornillo, no se necesita curvarlo demasiado, entonces es más económico o, digamos, menos cara esta tecnología que la tecnología de concentrador parabólico. También tiene sus cuestiones, como vamos a ver más adelante, pero lo que les quería mostrar aquí son campos de espejos Fresnel que ya están en funcionamiento. Aquí brevemente, cómo funciona, digamos, una central solar. Hay distintos tipos de diseños, obviamente. En el caso este que les estoy mostrando es una planta híbrida, porque no funciona solamente con energía solar, sino que parte del vapor también se consigue con gas, digamos, calentándolo con gas. Pero una buena parte de la planta, de la planta funciona con el vapor que generan los campos solares. Entonces, aquí hay, digamos, un gráfico de cómo funcionaría, ¿no es cierto? El vapor se termina siempre en una turbina de vapor, que es la que está puesta aquí arriba, ¿sí? Esa turbina puede estar alimentada o bien por el vapor que llegue de algún otro proceso, por eso se llama una planta híbrida, o bien por el vapor que provenga del campo solar, ¿sí? Entonces, la turbina de vapor lo que hace es generar la electricidad necesaria. Por supuesto que uno de los temas importantes en el campo solar es la cantidad de agua que se utiliza, porque se la transforma en vapor y después esa agua se recircula, o sea, se le quita la energía, ¿sí? A través de volverla líquida de nuevo y se la vuelve a reinyectar en la red, o sea, es un circuito que está recirculando permanentemente el agua. No se ve muy clarito acá, pero hay una imagen aquí de un plato parabólico, ¿sí? Que concentra la radiación solar en un punto que es el que está puesto aquí en el centro de estas parábolas. Y aquí aparece un tema bien importante, digamos, que se podría considerar que es una de las cuestiones clave en estos sistemas de concentración, que es el tema del seguimiento o del tracking solar. Todo esto que nosotros estamos hablando está redireccionando permanentemente los rayos del sol, principalmente la radiación directa que proviene del sol. Y como ustedes saben, a lo largo del día y a lo largo del año, esos ángulos o la inclinación, la altura solar y el azimut con la que vienen los rayos del sol va variando. Entonces, todos los sistemas que sean de concentración necesitan sí o sí tener un sistema de tracking o de seguimiento de la radiación solar. Se tienen que ir moviendo a lo largo del día o a lo largo del año para ir siguiendo los rayos del sol y poderlos ir, por ejemplo, en el caso del cilindro parabólico, nosotros sabemos que siempre el rayo del sol tiene que ser perpendicular al eje de la parábola, entonces tendremos que ir moviendo esa parábola para que eso suceda permanentemente, ¿sí? a la medida que el rayo del sol se va moviendo. Entonces, aquí lo que estamos viendo es un sistema de tracking solar, este brazo que está puesto aquí, es un sistema que lo que me permite es ir moviendo, ¿sí? Acá en este caso es el foco, esto es un sistema de seguimiento en 3 dimensiones que va moviendo todos los espejos y el foco para que, digamos, podamos concentrar la radiación. Lo que se ve aquí es otro sistema de paraboloide de revolución, similar a una cocina solar, solamente que en dimensiones enormes, ¿sí? Entonces, esto está en los Pirineos de Francia y fíjense que tiene la forma de un paraboloide de revolución, ¿sí? O sea, se ve que el edificio entero tiene esa forma, ¿sí? Y son varias partes de espejos que están conectados o montados de forma tal que se forme ese paraboloide de revolución. Toda esta parábola, este paraboloide tiene su foco en este edificio, digamos, en la parte de arriba de este edificio, ¿sí? Central,
que es a donde se dirigen todos los rayos de esta parábola. Por supuesto que estos ya se llaman hornos solares porque obtienen temperatura de varios miles de grados centígrados, ¿sí? Simplemente para que ustedes tengan una idea de cuáles son las potencias o las temperaturas de operación de cada uno de estas tecnologías, acá hay una tabla, por ejemplo, de la potencia en megawatts que se puede obtener con los cilindros parabólicos entre 10 y 200 o con un receptor central o con un plato parabólico pequeñito. Obviamente este es un plato parabólico del estilo de las cocinas solares, de 5 a 25 kilovatios, ¿sí? Las temperaturas de operación, 300 o 400 grados, un receptor central como el que acabamos de ver en los Alpes franceses de 250 a 1000 grados, por ejemplo, o más inclusive, y el plato parabólico de 750 grados, ¿sí? Aquí están las eficiencias, fíjense que las eficiencias están entre 20% a 30%, ¿sí? Son, dentro de la eficiencia están afectando un montón de factores que van desde los problemas ópticos, por ejemplo, de cuán reflectante es la superficie, ¿sí? De cuánto de lo que se refleja realmente en ese foco o en ese absorbedor que nosotros tenemos y cuánto se pierde. Hay problemas de pérdidas térmicas, ¿sí? Todo eso va incluido dentro de lo que se llama la eficiencia. Fíjense que aquí está puesta la eficiencia pico, o sea, la eficiencia máxima que se podría conseguir con cada uno de estas tecnologías, pero no pasan en general del 30%, ¿sí? Y si ustedes miran aquí la eficiencia neta anual, fíjense que los valores son inclusive más bajos. Estamos hablando entre cosas que van entre el 10 al 25% como mucho, ¿sí? Y bueno, el estado comercial, es un poquito antiguo este trabajo, pero hoy en día hay muchas más plantas en operación que 11, en el mundo hay muchísimas más plantas, ¿sí? Inclusive, por ejemplo, de este canal de la cilindro parabólico ya tenemos plantas en Sudamérica, que cuando se hizo esta tabla no existía, ¿sí? Así que, bueno, toda la información actualizada la pueden encontrar ustedes en internet de las nuevas plantas que hay montándose a lo largo de todo el mundo. Y la tercera, recuerden que habíamos dicho que había una tecnología que mezclaba los cilindros parabólicos con los cilindros de revolución, es lo que se llaman los helióstatos, ¿sí? Acá hay un esquema de cómo funcionan estos helióstatos. El rayo del sol incide sobre un reflector, ¿sí? Que normalmente es de tipo plano, pero son varios espejos conectados entre sí, ya como estos que se ven acá en la imagen, y estos espejos lo que hacen es redirigir este rayo del sol hacia un concentrador que está fijo y que tiene forma parabólica, ¿sí? Como este que está acá. O sea, tenemos dos reflexiones acá en vez de una, hasta llegar al absorbedor. Eso hace, por supuesto, que haya también más pérdidas ópticas, pero es un buen sistema para concentrar la radiación, mayor cantidad de radiación solar en este cilindro, que es un concentrador que está fijo permanentemente. O sea, lo que hacen los helióstatos es redirigir la radiación del sol para que el rayo incida perpendicularmente al eje de este concentrador, ¿sí? Entonces se van moviendo a lo largo del día para conseguir eso. Son muchos de estos platos que están puestos, digamos, en distintas posiciones alrededor de este concentrador fijo, como se ve acá en la imagen que tenemos abajo. Acá hay un ejemplo a gran escala de cómo funcionaría, digamos, este sistema. Entonces, los helióstatos que están en estos momentos, en el momento de la fotografía, que están redireccionando los rayos, son los que se ven aquí iluminados y están dirigiendo toda la radiación solar hacia el concentrador que está puesto en la parte de arriba de esta torre solar, ¿sí? Hay algunos helióstatos que están fuera de servicio, por ejemplo, estos que están aquí apuntando hacia el cielo o los que están apuntando en otro lugar de la dirección del sol, no están, digamos, redireccionando la energía
por diversas razones. Por ejemplo, puede ser que estén fuera de funcionamiento porque los están limpiando, o por operación, o por lo que fuere, ¿sí? Entonces, inclusive dentro del mismo campo de los que están apuntando hacia el sol, fíjense que acá hay algunos que están fuera de operación, ¿sí? Que están apuntando hacia arriba. Entonces, esto sería un ejemplo de torre central, se llama, porque está ubicada en el centro de un campo de helióstatos. Aquí hay otro ejemplo de campo de helióstatos, esto es en España, ¿sí? En donde está, estos se llaman de disposición norte porque están puestos, digamos, todos en una sola dirección de la torre central. Podría ser que estén alrededor, pero en este caso están todos hacia una misma dirección. Aquí tenemos dos campos, digamos, de colectores en España. Y actualmente se está construyendo una planta solar en el desierto de Atacama, en Chile, ¿sí? Acá, Chile, como ustedes saben, o el desierto de Atacama es uno de los lugares con mayor radiación solar en el mundo, porque está a 4.000 metros de altura y entonces los niveles de insolación son muy altos y además hay pocos días con nubosidad, entonces es un lugar ideal para hacer plantas de generación de electricidad. En algún momento yo escuché a los expertos que hablan con este tema de concentración y mencionaron, por ejemplo, que si nosotros utilizáramos parte de la puna argentina, nosotros podríamos abastecer perfectamente a toda la Argentina de energía eléctrica exclusivamente con energía solar, ¿sí? Entonces, imagínense el potencial que tenemos nosotros, los países de Sudamérica, Bolivia, Chile, Argentina, en la parte de la puna, para aprovechar la energía solar. Chile ya lo está haciendo, nosotros en la Argentina también, como ustedes saben, hay plantas solares en Jujuy, y se están montando en la puna de Salta también, pero las plantas que nosotros tenemos son plantas fotovoltaicas. La que yo les estoy mostrando acá es específicamente una planta de concentración solar con helióstatos, ¿sí? Que están esperando que entre en funcionamiento ahora a fines de este año o a principios del año que viene, ¿no? Está puesta digamos, en una zona que se llama el Cerro Dominador en el desierto de Atacama de Chile. Yo les voy a mostrar ahora a continuación un video cortito de propaganda, digamos, en realidad es una noticia de Euronews respecto de este colector, porque esta es la última diapositiva que tenemos aquí para que ustedes vean lo interesante que es esta planta solar. Cerro Dominador parece una creación de otro mundo. No en vano, esta planta de energía termosolar, la primera de América Latina, se encuentra en pleno desierto de Atacama, el lugar más parecido a Marte que existe en la Tierra. Es una obra de ingeniería futurista que a partir de 2020 generará luz para unos 250.000 hogares. Está compuesta por 10.000 helióstatos colocados en círculo, unos espejos que siguen como girasoles la trayectoria del Sol y proyectan ese calor sobre un receptor situado en lo alto de una torre de 250 metros. Lo que hacemos es apuntar con los 10.000 helióstatos los rayos del Sol a un punto y por el efecto lupa que teníamos todos cuando jugábamos de pequeños, hacemos que se caliente ese punto en particular y alcanzamos, apuntando estos 10.000 helióstatos a la vez, 600 grados. A diferencia de una planta fotovoltaica tradicional, la llamada tecnología termosolar de concentración permite producir electricidad aunque no brille el sol. Somos capaces de acumular este calor para ir generando electricidad con la turbina a medida que la necesitamos, durante el día, durante la noche o en cualquier momento que haya nubes o que la producción solar sea menor por cualquier razón. El árido desierto de Atacama ofrece condiciones únicas, con la radiación solar más alta del mundo. Es la primera vez que esta tecnología llega a Latinoamérica, aunque ya funcionan centrales de este tipo en países como España, Estados Unidos o China. La obra está siendo construida por las españolas Acciona y Abengoa, con una inversión de más de 800 millones de dólares aportados por un fondo estadounidense. Chile, que acogerá en diciembre la COP25, la reunión anual para combatir el cambio climático tras la renuncia de Brasil, aspira a llegar a un 100% de generación de energías limpias en 2040.